Buenas tardes, queridos estudiantes, un gusto poderlos saludar nuevamente. Este día vamos a comenzar con la unidad número 2, llamada periodicidad química. Esta unidad tiene mucha relevancia y bastante contenido similar a la unidad 1. ¿Por qué? Porque de acá vamos a continuar tales como conceptos, para mencionar unos cuantos, como configuración electrónica, números cuánticos, que fue lo que abordamos en la primera unidad. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a poder visualizar muchos conceptos previos y obviamente los vamos a reforzar. Para eso nos va a servir esto. De igual manera, vamos a ver otros conceptos un poco distintos que vamos a ir abordando según cómo vayamos avanzando en esta unidad. Sin nada más que agregar, paso a la siguiente unidad. Ok, los primeros conceptos que nosotros vamos a encontrar son el concepto de número atómico, número másico y peso atómico. Veamos cada uno de ellos. Ok, cuando nosotros hablamos de peso atómico, hacemos referencia al número de protones y neutrones dentro del núcleo. Ya que los electrones poseen una masa despreciable, no influyen en la masa total del átomo para nada. Los electrones no son tomados en el número de masa, ellos no nos van a influir. Por otra parte, nosotros vamos a tener el número atómico. Este número atómico solo hace referencia al número de protones en el núcleo del átomo. Ojo con ese dato. El número atómico solo va a hacer referencia al número de protones en el núcleo del átomo. Nada más a eso. Acá tenemos una representación de cómo nosotros vamos a colocar el número atómico y el número másico en cualquier elemento de la tabla periódica. Eso sin importar, yo lo puedo ubicar de esa forma. El número másico como superíndice y el número atómico como subíndice. Y el símbolo del elemento. Ahora pasamos a isótopos. Ok, los isótopos son átomos iguales entre sí y en cantidades de cargas positivas y negativas idénticamente con respecto a los demás elementos. La única diferencia que estos tienen entre sí son los neutrones, porque estos varían según cada isótopo y puede existir infinidad de isótopos para cada elemento. Y con ello podemos categorizar cada uno de estos isótopos. En la tabla tenemos, por ejemplo, los isótopos para el carbono, en el que podemos encontrar desde el carbono 11 hasta el carbono 14. Si ustedes se fijan, tiene el mismo número de protones, mismo número de electrones, y lo único que se diferencia es el número de neutrones. Lo único que vamos a ir viendo afectado. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora estamos frente a la masa atómica y el peso atómico. Las masas atómicas se diferencian de los pesos atómicos, ya que la primera está dada nada más para un isótopo en específico, nada más un isótopo. Y la segunda, o sea, el peso atómico, es el promedio de la suma de todos los isótopos de ese elemento, como en el caso de la fórmula que tenemos presente. La masa atómica es nada más para un isótopo y el peso atómico podemos hasta llamarlo el promedio ponderado de las masas de todos los isótopos por la abundancia relativa. Abundancia
me quiere decir la cantidad de ese isótopo, obviamente hablando del mismo elemento, que se encuentra en la corteza terrestre. A eso es lo que yo hago referencia como abundancia relativa. Pasemos. Acá tenemos un ejemplo en el que ustedes van a aplicar la fórmula que estaba anteriormente y obviamente ya la tenemos plasmada acá, en la cual podemos ver el peso atómico con cada una de las abundancias relativas. ¿Qué es lo único que se hace para trabajar esto? Las abundancias relativas las vamos a transformar. No la vamos a necesitar en porcentaje, sino nosotros la necesitamos en notación decimal. ¿Cómo hacemos eso? Únicamente dividimos entre 100 las abundancias porcentuales, o sea, los porcentajes que nos estén dando, nosotros los vamos a dividir entre 100 para lograr tener nuestra abundancia relativa. Luego utilizamos la masa atómica que nos proporcionan en el problema y obtenemos el resultado. Ok. Vamos a ver los iones. Los iones, vamos a mencionar que la única diferencia entre un ion y un átomo es la cantidad de electrones. Los protones, en este caso, van a estar en desequilibrio con los electrones. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros tenemos un átomo neutro, vamos a decir que tenemos la misma cantidad de protones y de electrones. En este caso, se encuentran en desequilibrio. Y la carga que posee un ion determina el tipo de ion. Si es una carga negativa, vamos a estar frente a un anión. Y si es una carga positiva, vamos a decir que es un catión. Asimismo, el valor de esa carga, la cantidad de cargas que tengan, ya sea negativa o positivo, nos está indicando cuántos electrones ha ganado o ha perdido el átomo. Eso es lo que nos va a estar indicando. Acá tenemos la representación de los dos iones, un catión positivo y un anión negativo. Los átomos o moléculas que han perdido electrones y adquieren una carga negativa, una carga positiva, perdón, con el mismo valor de los electrones perdidos. Así es como nosotros la vamos a ver. Por ejemplo, acá vamos a mencionar dos tipos, cationes y aniones. Los cationes son los átomos o moléculas que han perdido electrones y van a adquirir una carga positiva. Y los aniones van a adquirir una carga negativa. En el caso de estos dos, podemos mencionar que tenemos los átomos o moléculas que han ganado, los cuales son cationes, y los átomos o moléculas que han perdido, los cuales son electrones, aniones. Es de mucha importancia recalcar que en este caso solo vamos a tener pérdida o ganancia de electrones. Protones y neutrones no van a variar en absoluto. Acá tenemos dos ejemplos sencillos. Tenemos por una parte el sodio que cede un electrón. Acá podemos ver cuando se libera ese electrón y él queda cargado positivamente, convirtiéndose en un catión. Por otro lado tenemos el flúor, que él, todo lo contrario, él ganó o sumó un electrón más a su cuenta y quedó cargado negativamente. Acá tenemos la carga. Entonces por eso nosotros vamos a decir que son aniones. La cantidad de electrones perdido o ganado
pues nos las va a estar indicando cada uno de los símbolos. Acá tenemos otra representación para que quede más claro. Ahora vamos a ver unos conceptos previos antes de entrar a la tabla periódica. Y es súper importante saber que cuando tenemos la representación de un orbital, siempre vamos a tener como máximo 2 electrones en cada uno de estos. Máximo 2. Y tenemos que saber que es imposible tener 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales dentro del mismo orbital, ya que eso no es natural. Se debe de cumplir esta ley por el principio de exclusión de Pauli, que es lo que estamos viendo frente a nosotros. ¿Por qué es importante? Los electrones siempre deben de existir o estar correlacionados dentro de un orbital por este principio. Si no, vamos a decir que no se está cumpliendo y no es natural para el electrón. Según la regla de Hund, se deben llenar los orbitales antes de completarlos, porque la estabilidad, para nuestro caso, se da cuando estos orbitales contienen al menos un electrón. Y si tenemos orbitales vacíos durante nuestros procedimientos, vamos a entrar en un caso de inestabilidad. Para eso nos sirve la regla de Hund. Ok, la tabla periódica es la herramienta más importante de los químicos, ya que en ella vamos a poder organizar todos los elementos, no solo por su número atómico, sino también por sus propiedades. Acá tenemos una pequeña organización para manera de ejemplo. Hacemos referencia a dos grandes clasificaciones, las cuales son periodos y grupos. Las filas horizontales en la tabla periódica se conocen como periodos y las columnas, o sea, las verticales, son grupos. La forma en que los grupos están clasificados es un tanto arbitraria. ¿Por qué? Los grupos van a tener entre sus propiedades, la que más se destaca es la de tener la misma cantidad de electrones de valencia. Acá vamos a tener una pequeña tarea que va a consistir en investigar la historia de la tabla periódica y las propiedades de cada familia existente en esta. Vamos a escribir las características de cada familia, colocar los miembros de cada una e investigar ejemplos de donde puedan ser encontrados, o sea, donde vamos a poder encontrar los elementos. Acá tenemos unos videos complementarios para realizar nuestra tarea. Al finalizar la unidad, de igual manera vamos a tener videos complementarios. Esto es solo para ir adelantando. En este caso, si podemos observar, tenemos la representación de un elemento con su número atómico y másico en forma simbólica. Esta representación es súper importante, ya que nos permite ubicar la masa del elemento, el número de protones y electrones y también el número de neutrones al realizar la resta entre el número másico y el número de protones. Esto es muy importante. Nosotros podemos encontrar también el número de neutrones como
pues al número másico le restamos el número atómico y así encontramos el número de neutrones. Para eso nos sirve esta representación. Ok, luego tenemos el principio de Aufbau. El principio de Aufbau establece que los electrones no serán ocupados en niveles superiores de energía hasta que los orbitales menos energéticos hayan sido ocupados. El modelo formulado por el físico Niels Bohr también se conoce popularmente como regla de serrucho. Tal vez esto ya lo hayan escuchado ustedes con anterioridad, pero acá nos está indicando que la organización de los electrones dentro de un átomo pues se tiene que hacer siguiendo el principio de Aufbau, que nos dice, repito, que se deben llenar primero o previamente los niveles menos energéticos para poder pasar a los niveles con mayor energía. Configuraciones electrónicas. La forma en que los electrones se distribuyen entre los diferentes orbitales de un átomo se conoce como configuración electrónica del átomo. Cuando nosotros vamos a realizar configuraciones electrónicas, tenemos que tomar en cuenta que estas se rigen por los números cuánticos, los cuales tienen gran influencia dentro de ellos. La configuración electrónica es muy importante. Y la regla de Hunt. En esta establece que en el caso de orbitales degenerados, la energía más baja se alcanza cuando el número de electrones que tienen el mismo spin se maximiza. ¿Cómo se logra esto? Justamente por el llenado. Nosotros vamos a semillenar cada orbital para obtener el mayor número de electrones con el mismo spin en diferente orbital. Acá tenemos unas pequeñas actividades en las que vamos a realizar las configuraciones electrónicas de cada uno de estos elementos, o si es el caso de los iones. Acá nada más tenemos la representación de todas las configuraciones electrónicas desde la 1s2 hasta la 7p6. Es en la que nosotros nos podemos basar. Configuración electrónica condensada. En este caso, la configuración electrónica condensada nos ahorra tiempo y espacio de escritura, ya que nos muestra la configuración electrónica de valencia de un elemento, la cual es la que participa en los enlaces químicos, y abrevia la interna con el símbolo del gas noble anterior al elemento con el fin de resumir toda la configuración electrónica. Cuando tenemos configuraciones electrónicas de distintos elementos pero con igual número de electrones, podemos decir que es una configuración isoelectrónica, ya que tenemos el mismo número de electrones en ambos casos. Se refiere a un grupo de átomos o los iones tienen el mismo número de electrones. Ahí podemos tener unos casos, el ion flúor, el neón o el ion sodio. Son isoelectrónicos. ¿Por qué? Dado el caso, ellos tienen la misma cantidad de electrones, ya sea porque han perdido o porque han ganado. Podemos generalizar diciendo que los iones cargados negativamente, o sea, los aniones, son siempre mayores que sus correspondientes átomos neutros, aumentando su tamaño con la carga negativa. Los iones positivos, también llamados cationes, son siempre menores que los átomos de los que derivan, disminuyendo
el tamaño al aumentar la carga positiva. Algunos elementos no tienen una configuración electrónica correlacional con respecto a los elementos que los rodean, sino que incumplen las reglas normales para las configuraciones electrónicas. En este caso caemos en una anomalía. Igualmente es más estable rellenar los orbitales d completamente, por lo que los elementos del grupo 11 tendrán que adoptar la configuración S1D10 en lugar de la S2D9. Los ejemplos de algunas anomalías que nosotros podemos observar, tenemos el cromo 24, en el que es incorrecta la configuración 3D4 y la configuración correcta es la 3D5, aplicando las anomalías. Los elementos tienen muchas más propiedades aparte de número atómico y másico. Algunas propiedades como el radio atómico o electronegatividad son importantes a la hora de ordenarlos o representarlos. La ordenación periódica de los elementos se realizó de forma que los elementos con propiedades químicas similares quedaran en la misma columna, logrando que algunas propiedades aumentaran o disminuyeran regularmente al bajar en el grupo. De esta forma, manejar correctamente la tabla periódica significa conocer las propiedades de cada uno de estos elementos y los compuestos que estos forman, valencia, óxidos que forma y sus propiedades, así como el carácter metálico. El número de oxidación nos indica si los elementos pueden ceder o ganar electrones, y esta relación es de mucha importancia para clasificarlos y saber qué compuestos pueden ser formados. Acá tenemos una representación de todos los números de oxidación posibles para cada uno de los elementos. Podemos observar que algunos elementos solo poseen un número de oxidación, pero hay otros elementos que poseen hasta 7 números de oxidación distintos. Tenemos como una propiedad el radio atómico, que es nada más que la distancia entre el núcleo y el último nivel de energía. Se calcula normalmente como la distancia media entre dos núcleos de átomos iguales. Acá tenemos unos ejercicios en los que lo único que vamos a realizar es la determinación de qué radio atómico es mayor entre las parejas que tenemos al lado derecho. Otra propiedad es el radio iónico. Cuando un átomo gana o pierde un electrón, el radio atómico cambia del tamaño debido al desequilibrio que hay entre las cargas positivas y negativas. Al perder un electrón, hay más protones en el núcleo que electrones en la corteza, por lo que cada electrón es atraído con mayor fuerza hacia el núcleo, reduciendo el tamaño del catión, un ion con carga positiva, con respecto al átomo neutro. Acá podemos ver una tabla con los distintos valores de el radio iónico cuando se forman los iones para cada átomo respectivamente.
tenemos un ejercicio en el que vamos a identificar el átomo con mayor radio iónico entre los siguientes pares, ya sea un ion y un átomo neutro o dos iones. La energía de ionización tiene una gran importancia dentro de la tabla periódica. La energía de ionización de un átomo o un ion es la energía mínima requerida para separar un electrón del estado basal de un átomo o ion aislado en estado gaseoso. Es de recordar, la energía de ionización la vamos a tomar en cuenta cuando nosotros tengamos un átomo en forma gaseosa. La electronegatividad es la tendencia o capacidad de un átomo en una molécula de atraer a sí mismo los electrones de los otros átomos, a pesar de que estén unidos mediante enlaces covalentes o enlaces de compartimiento de electrones. La electronegatividad de un átomo puede atraer hacia él los electrones sin llegar a robarlos completamente. Solo ocurre un acercamiento por las distintas electronegatividades. En la representación podemos ver el mapa de potencia electrostático de la molécula de HCl o ácido clorhídrico. La distribución varía de acuerdo con los colores del arco iris. La región más rica en electrones es roja y la región más escasa es azul. Acá vamos a llevar las tendencias y poniendo los valores de electronegatividad, teniendo como máximo valor de electronegatividad al átomo de flúor y menor electronegatividad al átomo de francio. En la siguiente actividad vamos a ordenar los elementos de forma ascendente en sus valores de electronegatividad, colocando el menos electronegativo como número 1 y el más electronegativo como número 5. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es determinar por medio, de igual manera, de la electronegatividad, hacia qué elemento los electrones van a tener tendencia a encontrarse más cerca. Tal es el caso del agua, del amoníaco, metano, flúor, dióxido de carbono y cloruro de sodio. Vamos a determinar en qué posición se van a encontrar los electrones. Por último, tenemos una tabla complementaria para que se pueda usar en futuras evaluaciones. El video en lo que vamos a resumir la clase. Es un video complementario del canal de Amigos de Química para complementar el material visto en clase.